Vámonos con Carlos. Carlitos. Vamos a abrir Aquí estoy. Buenísimo, pues lánzate, mi hermano. Empiézale cuando estés listo. Marcos, ayúdame a darle ahí derecho que Ya, la pantalla. no, ya tiene A derechos, ya ver, todo listo. No te a ver pongas si nervioso, ya lo ¿eh? No ven te ahí. pongas nervioso. No, no, no. No, no, Súper, no. Carlos, ya Ok, está. ya Ya está. vemos tu presentación, A, sí. a quemar las naves, diría Vivi. Dale, vámonos. A quemar las naves. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Para los que no me conozcan, mi nombre es Carlos Cepeda. Mis amigos me dicen Charlie, así es de que, por favor, si fueran tan amables de hacerlo igual, porque, pues bueno, yo los considero así a todos ustedes. Y bueno, en este caso voy a hablarles de un libro que precisamente lo acabo de leer hace apenas unas semanas. Ya lo tenía yo desde hace mucho tiempo, pero no había tenido la oportunidad de leerlo. Más bien, no me había dado yo la oportunidad de leerlo. Y pues grave error, porque es de esos libros que se deben de leer sí o sí, ¿no? Afortunadamente, un día iba pasando y lo vi en el estante y dije, mira, este es el que me voy a leer ahora. Y esos libros que los empiezas a leer y de inmediato te atrapan. Este libro yo lo terminé de leer solamente en 2 días porque me metí de lleno con él, se me hizo muy interesante y creo que es un tema que es de mucha relevancia, sobre todo pues para nosotros que estamos invirtiendo en nuestro desarrollo y en nuestra, pues sobre todo en el tema de nuestros negocios, de nuestros emprendimientos. Y como lo puse aquí, bueno, esa es la portada del libro, el título, y básicamente el libro habla de los principios básicos para iniciar el camino hacia la tan añorada por todos nosotros libertad financiera. Y bueno, entendamos por libertad financiera, que bueno, ya lo hemos visto un poquito también en el tema del programa de la Academia de Emprendimiento, que pues bueno, la libertad financiera es lograr generar los ingresos necesarios para poder solventar nuestros gastos, ¿sí? Sin necesidad de cambiar nuestro tiempo por dinero. Entonces, básicamente es lo que en este caso Robert Kiyosaki nos quiere decir con este libro. Es eso, es cómo trabajar para poder generar una riqueza que nos lleve a no preocuparnos nunca más por dinero, ¿no? Y antes de comenzar, bueno, el libro se divide en varias partes, sobre todo son 6 lecciones las que nos da el libro, 6 lecciones principales para llegar a la libertad financiera, pero inicia con una introducción de una de sus coautoras, que es Sharon Lechter, que por ahí viene en la parte de abajo del libro, y todo surge desde, ella es una contadora pues de mucho renombre, y está casada con un abogado también de mucho renombre, y ellos han sido, pues digamos, empleados durante toda su vida, y para ellos el éxito, pues es el poderles dar a su familia que no les falte nada, pues tener, digamos, ciertos lujos, vivir en una casa grande, tener buenos autos. Y ellos, de esa manera, así como fueron ellos educados, querían transmitir la misma educación a sus hijos. Hasta que uno de los hijos, un día llegó de la escuela y le dijo, ¿sabes qué, mamá? Yo ya no quiero ir a la escuela. Estoy harto de que tenga que estar aprendiendo cosas que no me gustan y que aparte me dan flojera. Entonces la reacción de la mamá, en este caso de Sharon, fue, hijo, pero es que no puedes dejar la escuela. Tú tienes que ir a la escuela porque debes de tener buenas calificaciones, porque de ahí, con esas buenas calificaciones, vas a tener acceso a la universidad, que es donde te vas a formar como profesionista, para que después tengas un trabajo seguro y un muy buen ingreso, así como tu papá y como yo. Entonces el hijo le dice a su mamá, oye mamá, pero ¿no te has dado cuenta que, pues a final de cuentas ustedes, sí, tenemos una casa muy bonita, carros, no nos falta nada, vamos a una muy buena escuela, pero nunca tienen tiempo para nosotros y también se han dado cuenta que diario están preocupados por dinero porque hay que pagar las deudas, las tarjetas de crédito. Y entonces ahí fue cuando a ella le cayó el 20 de decir, híjole, la estamos regando, ¿no? Y entonces fue que ella se unió con Robert Kiyosaki, gracias al esposo que los llevó a una reunión. Y un poquito antes de entrar a lo del libro, habla de que Robert Kiyosaki tenía un juego llamado el Cash Flow. Y este juego, básicamente la intención es que los jugadores deben de
salir del centro del juego. Es como un tablero, como si fuera un Monopoly. Y a final de cuentas, la idea es salir del centro que él llama la carrera de la rata, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Y para no hacerles el cuento largo, había muchos profesionistas de mucho renombre que pues, se sentían como la gran cosa y decir, no, yo soy un gran abogado, un gran doctor, y bueno, eran varios los que están jugando. Y a final de cuentas, el juego de esa vez que se reunieron duró más de 3 horas y solamente ella, o sea, Sharon, fue la única que pudo salir del centro. Entonces, con esta introducción, o sea, es decir, estamos hablando de un tema que muchas veces damos por sentado y a veces somos un poco soberbios de decir, no, pues es que el dinero es algo muy sencillo de conocer y la realidad es que sí lo es, pero tenemos ideas muy arraigadas, sobre todo de nuestros padres, cuando pues, nos obligaban a aprender cosas que en la realidad no nos gustaban y no, pues no es a lo que nos queremos dedicar, no es nuestra pasión, ¿vale? Entonces, con esto iniciamos a la lección número 1 del libro. Nos vamos directo a ello. Y si se fijan ahí en la imagen aparece una persona que va pues cargando el signo de pesos, o bueno, el signo de dinero, va pues jalándolo, ¿no? Entonces, aquí Robert Kiyosaki hace alusión a que pues las personas normales de clase media y los pobres, ellos se dedican a trabajar por dinero. Entonces aquí lo dice el primer punto. La mayoría de las personas se mueven por dinero, aunque no lo acepten. Porque muchas personas dicen, no, yo no trabajo por dinero, yo trabajo porque es mi pasión, pero la realidad es que no es cierto. Entonces, creen que obtener, y aparte esas personas piensan que obtener un empleo es la única opción viable que existe para poder tener lo que siempre han soñado. Y si se fijan del otro lado de la imagen, en la parte de atrás, va el signo de pesos o de dinero jalando a una persona pues muy bien vestida de traje, ¿no? Entonces aquí lo que está tratando de decir la imagen es, la gente de clase media y clase pobre trabajan por dinero y los ricos hacen que el dinero trabaje por ellos y el dinero los va jalando, ¿no? Entonces, aquí es donde pocas personas ven la oportunidad de aprender y hacer cosas nuevas. Es lo que les decía. Muchas veces cuando estamos nosotros pues buscando la oportunidad o caemos en una, digamos, nos despiden de un empleo, pensamos que la única solución es movernos rápido para conseguir otro empleo. Y ese ciclo se va repitiendo muchas veces y a final de cuentas la gente de repente se enfada de sus trabajos, tiene que salir y vuelven otra vez al ciclo, ¿no? Entonces es aquí cuando Robert Kiyosaki nos dice, debemos de aprender a encontrar otras fuentes de ingresos diferentes a nuestro trabajo. Y esto debe de hacer mucho match con la filosofía de Tito en el aspecto de que pues debemos de diversificar nuestros ingresos, debemos de buscar, aquí se menciona, buscar 7 fuentes de ingreso, que sería lo ideal para poder decir que no tengo preocupaciones y que si se llega a alguna situación de emergencia como estamos viviendo ahora, la pandemia, pues no depender de una sola fuente porque es ahí donde se vienen las crisis, ¿no? Cuando tienes que salir de un empleo y no sabes qué hacer. Entonces Robert Kiyosaki nos dice, los ricos no trabajan por dinero. ¿Quieres ser rico? Tienes que aprender a que el dinero trabaje por ti. Esa es la lección número 1. Y por último, nos dice que el miedo y la codicia es lo que hunde a las personas. El miedo a lo seguro. Es decir, las personas no se arriesgan a hacer cosas nuevas porque les da miedo no tener dinero para pagar sus deudas, les da miedo poder fracasar. Ese es como el más grande obstáculo que pueden encontrar las personas, o que podemos encontrar, porque a todos nos ha pasado. Y otro es la codicia. ¿Por qué? Porque aquí en la lección número 1 habla de que era cuando Robert Kiyosaki tenía 9 años y él y su mejor amigo de la escuela eran como los malvistos de la escuela, porque estaban en una escuela donde entre comillas, ellos eran como los pobres, ¿no? Los pobretones de la escuela, porque todos los amigos, pues eran de carros lujosos, casas grandes, ¿no? Entonces, el estereotipo. Y en el caso de Robert Kiyosaki, bueno, su papá era una persona que, y bueno, de ahí viene el título del libro, ¿no? Padre rico y padre pobre. El papá biológico de Robert era la persona supereducada que tenía maestrías, que tenía doctorados, que educar a sus hijos en esa línea de que también tenían que estudiar. Y el papá rico, el padre rico, era el papá de su mejor amigo, que pues de alguna manera él adoptó el mote de padre
porque fue él quien le enseñó pues todo el conocimiento que necesitaba para poder ser rico, porque él era lo que quería, ser rico. Entonces él le preguntaba a su papá cómo podía ser rico y el papá le decía, no, hijo, es que tú no tienes que preocuparte por dinero, el dinero es es el creador de todos los males. Y el papá rico le decía, el no tener dinero es la causa de todos los males. Era como la mentalidad diferente, ¿no? Entonces Robert quiso unirse al papá de su amigo. Él era un empresario que tenía varios negocios de inmobiliarias, de restaurantes, y también tenía algunas tienditas, como tipo los 7-Eleven o los Oxxos que ahora nosotros conocemos. Allá pues eran esas tienditas y él tenía varios negocios así. Y bueno, en la lección número 1 fue una lección dura para Robert porque de niño Robert le preguntó al papá, al papá de su amigo, oye, yo quiero que tú me digas los secretos para ser rico. Y entonces lo puso a prueba, al chiquillo, lo puso a prueba, lo puso a trabajar por una paga miserable. Le dijo, si quieres que yo te enseñe, tienes que ir a trabajar por una paga miserable y además, pues es acéptala o déjala. Y él dijo, oye, pero es que el sábado, porque le dijo, tienes que venir los sábados 3 horas y aquí te voy a enseñar. Y entonces Robert le dijo, oye, pero es que los sábados yo juego softball. Y dijo, pues si quieres, si no, no. Y entonces Robert aceptó. Para no hacerles el cuento muy largo de cómo es la parte de la lección número 1 para él, es de que el papá de Rico le estaba diciendo, pues todo lo que normal un empleado pasa, o sea, todas esas calamidades de que trabajan por un sueldo insuficiente. Después, cuando se acercan a reclamarle al patrón, pues siempre pelean el que no les alcanza, el que la familia pues no vive bien porque con lo que ganan no les alcanza y no alcanzan a pagar sus deudas. Y siempre están pidiendo aumentos, ¿no? Entonces es como que la parte de que Robert aprendió y al final le dijo, es más, el siguiente paso es que ahora vas a trabajar gratis. Entonces Robert de niño dijo, oye, pues me estás abusando, o sea, no inventes, o sea, todavía me pagabas miserable y ahora quieres que vaya y trabaje gratis. Y al final, él y su amiguito descubrieron que pues no iban a llegar a nada trabajando ahí. Entonces lo que hicieron fue que se dieron cuenta que en la tienda de conveniencia el proveedor de los cómics iba y recogía los cómics viejos para dejar los nuevos y les preguntó al de los cómics, oye, ¿qué haces con esos cómics viejos? ¿Los regresas? No, pues esos los destruimos. Y dijo, yo no me los puedo quedar yo pues, porque a ellos les gustaba mucho leer cómics a los dos, a él y a su amigo. Entonces, básicamente ahí lo que estaba generando Robert fue que se le prendió el foco y dejaron de trabajar gratis y mejor le preguntaron a esa persona de llevarse los cómics y lo que hicieron fue hacer un negocio. Y ahí es donde viene el primer emprendimiento de Robert y su amigo. Ellos rentaban los cómics en una bodega en la casa de su amigo y contrataron a una persona que era la que se encargaba de cobrar. Cobraban 10 centavos por cada persona que llegaba y tenían 2 horas para leer los que ellos quisieran. Y bueno, pues básicamente aquí lograban generar muy buenos ingresos. Habla ahí de que $9 y $9 para ellos era como, wow, $9 diarios era una fortuna. Y entonces fue ahí donde Robert dijo, ahora entiendo. La primera lección es de que si nosotros hubiéramos seguido trabajando gratis, pues no íbamos a llegar a ningún lado. Y sin embargo, era el ver cómo cuando algo no te alcanza, empiezas a cambiar al a buscar opciones. Y entonces en este caso fue lo que ellos lograron. Entonces, aquí es la primera lección. A mí se me hizo una lección muy poderosa porque a final de cuentas, pues a veces nos sentimos explotados, pero la realidad es de que el sentirse explotado no es una situación del patrón, pues es una situación personal. O sea, si estás explotado, pues muévete, o sea, tienes que salir de ahí, tienes que buscar nuevas opciones para lograr alcanzar ligado con el libro que acaba de decir nuestra compañera, para poder lograr esos deseos que tanto tienes, ¿no? Entonces, esta es la lección número 1, los ricos no trabajan por dinero. Después, ya en la lección número 2, ya siendo un poco más, digamos, ya se mete un poco más a las finanzas, en donde dice, ¿por qué enseñar educación financiera? Y básicamente toda la lección número 2 se reduce a este punto, y es el conocer de activos y pasivos, pero no como nos los enseñaron en la escuela. En la escuela nos enseñan los activos y pasivos de la contabilidad, que de repente nos aburren, nos estamos durmiendo con las tablas de los estados de resultados, los balances y todo ese rollo. Y aquí es tan simple como que Robert Kiyosaki dice,
Activos y pasivos es todo lo que debemos de saber para tener éxito en las finanzas. Activos es todo lo que trae dinero a ti y pasivos es todo lo que sale, todo lo que gastas, todo lo que sale de tu bolsillo. Y ahí está muy claro en la imagen, tal cual. Activos es todo lo que ingresa dinero, pasivos es todo lo que sale. Y entonces, nos dice Robert, cuando no hay educación financiera, se incrementan los ingresos, es decir, las personas en los trabajos normalmente van aumentando, se van desarrollando, se van promoviendo, y de estar en un puesto donde ganaban una cantidad, después son promovidas para ganar más cantidad, pero a la vez se expande el trabajo y a la vez se expanden los gastos. Entonces, por eso las personas nunca llegamos a ser ricas, porque entre más ganamos, más gastamos. Y entonces, entre más ingresos tenemos, gastamos en más pasivos. Es lo que se quiere dar a entender aquí. Es tal cual lo que nos pasa a muchos de repente, cuando no tenemos el chip, ¿no? Y entonces aquí nos dice Robert algunos ejemplos de activos, lo que para él son los activos, en este caso activos de finanzas personales, que son, por ejemplo, los bienes inmuebles, cuando se utilizan el tener una propiedad, pero no para vivir en ella, sino para rentarla, para venderla, o sea, para sacar utilidades. O sea, ese es un activo, el tener una propiedad que me esté generando ingresos constantes o muy buenos ingresos al vender. Otras son las acciones, es decir, invertir en empresas. O sea, es dinero que nosotros invertimos a las empresas para que después nos genere un retorno en utilidades, en inversiones. Otro punto es los derechos de autor. Es decir, por ejemplo, en este caso puse los libros, porque cuando tú tienes un libro, lo haces una sola vez, lo colocas en las librerías y bueno, ahí obviamente con un plan de marketing y todo el rollo, pero ya lo tienes ahí y ese libro cada que se vende, pues te empieza a generar también ingresos residuales o pasivos, ¿no? Que son los ingresos que al final de cuentas se generan a veces hasta ¿no? Porque se puede comprar en cualquier parte, en cualquier momento. Y por último, las inversiones. Invertir en cualquier tipo de negocio o de instrumentos de inversión, ya sea la bolsa, ya sea negocios, o en poner tu propio negocio, o invertir en ti mismo también, en cursos, en aprendizaje. O sea, todos esos son activos. ¿Por qué? Porque es dinero que tú inviertes, pero que se te va a regresar. Y él habla también de comprar activos. Los activos los puedes crear, en este caso, por ejemplo, como hacer un negocio propio, pero la idea es no nada más tener un negocio y convertirte en autoempleado, porque ahí no es un activo. Ahí sigue siendo un pasivo porque tú sigues utilizando tu tiempo. Entonces ahí no es un activo. Un activo es cuando tú generas un negocio y haces que el negocio trabaje sin ti. Entonces ahí sí se convierte en un activo. Y lo puedes generar tú o lo puedes comprar. También habla de cuando tú ves una empresa, una buena oportunidad que puedes adquirir, la adquieres, pero no para tú trabajarla, sino para tener a las personas trabajando para ti, o para la empresa más bien, y que a ti te genere utilidades. Y por el otro lado están los pasivos. Y él menciona, como por ejemplo los préstamos bancarios, o sea, tú recibes un dinero, pero a final de cuentas lo que vas a tener que pagar es muy superior, o sea, las tasas de interés para los bancos son muy altas. Entonces es dinero que aparentemente entra, pero la salida que vas a tener es muy alta. O sea, vas a tener que regresar lo que entró más un monto muy alto. Las tarjetas de crédito también, cuando no las sabes utilizar. El tema de las tarjetas de crédito son un arma, digamos, de doble filo, pero pueden ser un arma muy poderosa si tú las sabes usar no pagando interés, es decir, financiándote el dinero, como ya lo habíamos visto también en algunas de las clases, es como pagar con tarjeta y saber que tenemos cierto tiempo, alrededor de 50 días después del corte, para pagar. Entonces es una manera de tú financiarte, pero después pagar el dinero completo para no generar intereses. El generar intereses ahí automáticamente se convierte en un pasivo. Otro de los pasivos que para muchas personas vivimos engañados creyendo que era un activo son los autos. Un auto, desde el momento que tú lo compras, sea nuevo, viejo o como sea, si lo sacas de la agencia es peor, porque automáticamente desde que sale el carro pierde aproximadamente entre un 25 y un 30% de su valor. Entonces, automáticamente ahí es un pasivo y súmale los mantenimientos, la gasolina, y cuando lo quieres volver a vender, ese carro cada año que pasa o cada día que pasa vale menos, entonces es un pasivo completamente. Y por último, otro de los que normalmente nosotros tenemos en la casa, que es nuestro patrimonio, es decir, nuestra casa propia. Robert Kiyosaki lo considera un pasivo totalmente, cuando no se tienen los ingresos generados por nuestros activos que la paguen. Cuando nosotros tenemos una casa pagada con nuestro sueldo, con nuestro ingreso principal,
es un pasivo. ¿Por qué? Porque saca dinero, ya sea la hipoteca, ya sea el mantenimiento, ya sea los impuestos, el predial, el agua, el gas, todo lo que tenga que ver con el gasto de la casa es un pasivo. Entonces, ahí Robert Kiyosaki comenta que no es negocio tener una casa propia si no es primero que nuestros activos paguen todos los gastos, ¿sí? Entonces, eso es lo que viene a continuación de esta lección número 2. Y entonces aquí nos hace la distinción de las clases, de pobres, clase media y los ricos, y nos dice que los pobres viven al día con lo poco que generan, es decir, ellos ganan, lo que ganan lo invierten para para sobrevivir, en comida, sobre todo en comida. Es lo principal con lo que los pobres invierten, lo que ganan en el momento. Ellos no conocen de activos ni pasivos porque ganan tan poquito que no les alcanza para más, ¿sale? Entonces esa es la parte de los pobres. En la parte de la clase media, aquí es donde le tira, porque bueno, es lo que, la idea que quiere mencionar en su libro, es que la clase media adquieren pasivos pensando que son activos, como lo que les decía. O sea, la gente de clase media de repente queremos gastar en el auto de lujo, en la ropa de marca, o sea, en cosas que en realidad no nos generan valor y que simplemente se convierten en un gasto. Entonces, generamos gastos en pasivos pensando que son activos, ¿no? Como en el caso del coche. Normalmente su única fuente de ingreso es el salario. La clase media no se preocupan por buscar otra fuente de ingreso, piensan que su trabajo les va a durar toda la vida o se sienten seguros de que son muy buenos haciendo su trabajo y que con lo que le ganan les alcanza es suficiente para poder vivir con un muy buen nivel. Esa es una de las partes de la clase media. Entre más ganan, más gastan, como ya lo habíamos visto. Y también necesitan aumentos de sueldo constantes para poder pagar sus pasivos, que también van incrementando. Esta es una característica totalmente común de la clase media. Por eso, estas personas, cuanto más ganan, de todas maneras no les alcanza. O sea, no es la solución. ¿Por qué? Porque ellos siguen trabajando por dinero. O sea, no hay una mentalidad de hacer que el dinero trabaje por ti. Y por último, bueno, están los ricos. Ahí vemos a Bill Gates, a Warren Buffett, en donde ellos, primero es la mentalidad, ¿no? La mentalidad de riqueza. Ellos construyen activos con sus ingresos. Ellos no lo gastan en pasivos, construyen ingresos con sus ingresos, construyen activos. Los compran y diversifican. O sea, los pueden generar o los compran y de esa manera diversifican. No solamente se quedan con una sola. Y se hacen de pasivos, es decir, de lujos, porque obviamente los ricos pues también tienen lujos y les gusta, pero ellos es la última colita. O sea, ellos hasta que ya tienen los activos que les generan lo necesario para poder solventar el gasto de los pasivos, es cuando ellos los adquieren, no antes. Esa es una característica muy importante de los ricos. Entonces, insisto, ellos adquieren este tipo de autos de lujo, ropa de marca, hasta que sus activos les dan para pagarlo, no antes. Y en esta lección número 2, también Robert Kiyosaki nos dice que las 4 materias esenciales que toda persona debe de saber para ser exitoso financieramente es contabilidad, es decir, tenemos que aprender contabilidad, tenemos que saber de finanzas, en este caso, bueno, todo lo que hemos visto nosotros en el curso es básico que lo tenemos que saber, de dónde surgen nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos, cuáles son nuestros márgenes, o sea, toda esa parte financiera lo tenemos que saber. Después, tenemos que saber de inversiones, o sea, no solamente es manejar nuestros negocios, sino que saber qué hacer con el dinero que nos genera nuestros negocios, nuestras utilidades. Y es aquí donde tenemos que empezar a aprender estrategias de negocios, estrategias de inversión. No podemos quedarnos solamente con lo que genera nuestros negocios, sino que tenemos que empezar a ver cómo invertir en otras opciones. Después nos habla de que tenemos que ser expertos también en la ley de mercadeo, la ley de la oferta y la demanda. ¿Para qué? Para detectar oportunidades. Los ricos tienen ese chip, ese radar que está siempre buscando oportunidades. Y él en el libro habla de que él iba corriendo por su colonia y de repente vio una casa que se estaba vendiendo. Fue, la compró, porque la persona que la estaba vendiendo ya estaba desesperada porque ya tenía mucho tiempo y no la podía vender. La vendió por muy poco de lo que, o sea, Robert Kiyosaki le ofreció, no, pues ahorita tengo tanto, el cuate dijo, va, te la vendo. Y a final de cuentas, Robert la terminó vendiendo más cara de lo que él la compró, pero más barata de lo que estaba en el mercado y generó, ahí habla el libro de que generó, no sé,
como $100,000 de utilidad en esa sola transacción, ¿no? Entonces, ahí habla de conocer esa parte de la ley de la oferta y la demanda, saber cuándo comprar y saber cuándo vender. Y la última, la cuarta materia esencial es la parte del derecho. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer las leyes, necesitamos conocer los lineamientos de impuestos, de derechos de autor, de inversiones, de negocios. O sea, tenemos que conocer esa parte de las leyes. Menciona que es a veces aburrido, pero sí debemos de conocer porque pues es como nosotros nos vamos a desarrollar, conociendo estas 4 materias esenciales. Después nos vamos a la lección número 3, que es ocúpate de tus propios asuntos. Y aquí nos habla de que cualquier persona, aunque estemos actualmente como empleados, podemos empezar a ocuparnos de lo nuestro, es decir, diversifica. Y él nos pone el ejemplo de cuando él trabajaba para las copiadoras Xerox. Él era vendedor de copiadoras, entonces él decía, yo de día, o sea, en mi horario laboral, yo vendía copiadoras porque era lo que me generaba ingresos, y de esos ingresos yo empecé mi negocio a la par, ¿sí? Entonces él empezó a juntar ese dinero y a empezar a invertir en su negocio de bienes raíces. Él siempre se ha dedicado, bueno, a lo que dice en el libro, en bienes raíces. Y entonces empezó a juntar ese dinero, empezó a invertir, empezó a vender, empezó a ganar, y de esa manera decía, híjole, pues necesito más dinero, entonces trabajo más duro en mi empleo, gano más, sigo invirtiendo, y entonces habla de que cuando empiezas a construir activos y empiezas a invertir, aquí sí es importante aprovechar la seguridad que te da tu empleo de tener esa paga segura que tienes al final del mes. O sea, esta parte es, él no dice que no tengas empleo, o sea, él dice, sí, ten un empleo, pero utiliza tu ganancia de manera inteligente, o sea, tus ingresos. Y por último, él dice, cuando las inversiones de tu negocio sean más altas de los ingresos que generas en tu empleo, entonces ahora sí llegó el momento de renunciar. No tienes ni que pensarlo, o sea, ya lo trabajaste, ya te ocupaste de tu negocio, entonces ahora sí llegó el momento de renunciar. Y es lo que comenta Robert, y al final dice, hacer ciertos sacrificios a corto plazo para gozar de libertad y mucho dinero en el largo plazo. Y aquí quiero hacer una acotación un poquito importante, porque el tener la parte de la avaricia, de la codicia, lo que Robert también decía, el deseo, es que muchas veces cuando vemos un sueldo jugoso, entre comillas, porque pues decimos, oye, si yo ganaba, no sé, por decir un número, 20,000 pesos, pero estoy viendo que hay otro empleo donde me están ofreciendo 30,000 y yo ya pensaba emprender, a veces dices, ¿sabes qué? La idea de emprender la voy a dejar de lado porque no inventes, acá me están pagando un 50% más, entonces me voy al empleo. Y es cuando Robert dice, ok, tienes que ser muy inteligente. O sea, no porque en un empleo te ofrezcan un poco más, quiere decir que sea la mejor opción. Y tú tienes que pensar, ¿realmente lo que yo deseo es irme a ese empleo y ganar ese porcentaje extra? ¿O mis sueños son más grandes que yo voy a empezar a construirlos con mi emprendimiento? Porque sé que el día de mañana yo no voy a ganar 30,000, sino que voy a ganar 50, 60, 100, 120 o lo que sea, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que no nos preocupemos por los beneficios de corto plazo, sino que pensemos siempre, siempre a largo plazo. Entonces, es una de las lecciones más, una de las aprendizajes más importantes de la lección número 3. Después viene la lección número 4. Habla un poquito de la historia de los impuestos, y ahí, bueno, sí es un rollo donde dice que los impuestos surgen en la Gran Bretaña para hacer participar a los ricos. O sea, la idea era que los ricos participaran en el desarrollo de las naciones. Después el modelo se copia en Estados Unidos y se implementa para que, pues, se supone que los ricos eran los que iban a sacar adelante al país. Pero después, ¿qué pasó? Pues los gobiernos se dieron cuenta que en realidad los ricos era una muy pequeña parte de la población, y pues empezaron a cargarle la mano a la clase media y a los pobres. Y entonces actualmente en la mayoría de los países los impuestos los pagan la clase media y los pobres, ¿no? Son los que sacan adelante al país, y los ricos realmente no lo hacen. Digo, sí pagan impuestos también, pero hay estrategias como las que se mencionan en el libro. Y bueno, antes de pasar, el tema de la diferencia entre un empleado y un dueño de negocio, por ejemplo,
es que los empleados primero pagan impuestos, es decir, ellos trabajan y de lo que ganan, ellos no lo reciben, como ya lo sabemos. Ellos no reciben el dinero hasta que primero se pagan impuestos y entonces ya lo que queda es el sueldo de la persona, es lo que quedó, es lo que puedes gastar. Y por el lado contrario, los ricos primero generan el dinero a través de sus empresas, gastan lo necesario para sus empresas, es decir, todo lo que nosotros conocemos como deducibles, y ya después de lo que se queda del ingreso menos los gastos que fueron para la misma compañía, de lo que queda es de lo que se pagan impuestos. Entonces, esa es la diferencia que existe entre los empleados que pagan impuestos sí o sí y de los ricos que tienen la posibilidad de deducir los gastos. Y pone un ejemplo muy claro y a todo el mundo nos ha pasado. Cuando uno está, digamos, es empleado y va a comer a un restaurante, a la hora de pagar la cuenta, se está pagando inclusive un impuesto ahí. O sea, ya había pagado el impuesto por el ingreso que está generando de su trabajo y además, al momento de hacer el pago en este caso, de sus alimentos, está pagando otro impuesto más. Y a diferencia de los ricos, lo que hacen es, ellos van, comen, piden su factura, la meten como un gasto deducible porque es parte de su negocio y entonces esa parte para ellos no les, o sea, es un impuesto que pues ellos no van a pagar. Y entonces es la manera legal, totalmente legal, de deducir impuestos, cosa que un empleado no tiene esa posibilidad. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y entonces por eso habla la lección número 4 de la historia de los impuestos y el poder que tienen las empresas por eso no pagan tantos impuestos, o más bien en porcentaje. Y hay un dato brutal que yo me quedo con él, y Robert dice, un empleado, si lo vemos, digamos, en bloques, un empleado trabaja de enero hasta mediados de mayo, es decir, 4 meses y medio, es lo que representa el pago de impuestos. A partir de mayo, de la mitad de mayo en adelante, es ya la ganancia que tienen. Es como en nuestros negocios, cuando decimos, a ver, pero si mis gastos son de tanto, y decir, bueno, yo me tardé tantos días en generar ese monto en ventas, y a partir de ese momento, entonces ya en adelante ya vienen mis utilidades. Pues lo mismo pasa con los empleados. ¿Por qué? Porque normalmente se paga un 30% de los ingresos en impuestos. En este caso, Robert lo hizo en un 37%, que es de enero a la mitad de mayo, lo equivalente de todo ese trabajo de esos 4 meses y medio, lo que se va en impuestos, y a partir de ahí es ya el ingreso que tienen las personas. Y eso es algo que no lo toman en cuenta, no se toma en cuenta. Después, la lección número 5. Los ricos inventan el dinero, y por eso en la imagen aparece ahí el foco, pues es de idea, o sea, de que los ricos están siempre viendo ideas, viendo oportunidades, o sea, siempre tienen lo que les decía, ese radar abierto buscando las oportunidades, y ellos las generan. O sea, ellos no esperan a que las oportunidades les lleguen, ellos las buscan, ellos las generan. Eso es lo que hacen los ricos. Ellos ven en dónde pueden invertir su dinero porque ellos no les sirve de nada tenerlo guardado, sino que ellos están viendo cómo moverlo. Esa es la importancia de lo que hacen los ricos. Ellos, al querer estar moviendo el dinero, entonces empiezan a buscar esas oportunidades. Y habla de que hay 2 tipos de inversores. Cuando uno apenas está empezando en el mundo de las inversiones, habla de que se pueden comprar los paquetes de inversión, es decir, dejar en manos de otras personas tus recursos para que ellos se encarguen de invertir en donde consideren. Pero Robert dice que no es la manera, digamos, en la que las personas se vuelven ricas. La manera en la que las personas se vuelven ricas es siendo un inversionista profesional. Es decir, cuando la persona buscan y detectan las oportunidades, lo que les decía, ¿no? Del radar. Ellos ven una empresa que creen que ahorita va empezando y dicen, ¿sabes qué? Te compro tu empresa o quiero ser accionista de tu empresa. Compran barato. La empresa a largo plazo, aquí estamos hablando siempre de largo plazo, o sea, ellos son visionarios. El tema de los ricos es que no buscan resultados de inmediato. Ellos visualizan y ven cuando hay una oportunidad. Por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de Netflix. O sea, hubo gente que invirtió desde muy pronto en esta plataforma y hoy la plataforma vale
millones, miles y millones de dólares, ¿no? Entonces, es gente que invirtió barato, o sea, invirtió comprando acciones baratas y hoy esas acciones valen muchísimo, ¿no? Entonces, es lo que hacen ellos, son visionarios. Y me viene el ejemplo de los Shark Tanks, ¿no? Los Sharks. Ellos de inmediato, normalmente cada emprendedor tiene 3, 4 minutos para dar su proyecto y ellos de inmediato detectan quiénes sí y quiénes no, ¿no? O sea, ellos tienen ese olfato, lo han desarrollado ese olfato para saber si la oportunidad es buena y entonces es cuando deciden invertir, ¿no? Y después en esta lección nos habla de las 4 actitudes del buen inversionista, que es, bueno, saber identificar las oportunidades que nadie más ha visto. Por eso habla de que tienes que abrir la visión y la mente. O sea, cuando vayas en la calle incluso, tienes que ir viendo qué hay. No nada más es ir como caballo, no así con los ojos hacia adelante, sino que pues voltea a ver qué hay, si hay venta de algo, de un bien inmueble. Bueno, él habla mucho de los bienes inmuebles. Él decía, yo hay veces que voy a ciudades y veo que se vende una casa y pregunto. Y he hecho muchos negocios así, porque nomás por llegar y preguntar. Después, habla del punto número 2, que es saber obtener financiación. Para una persona normal o común, piensas que cuando hablas de obtener financiación es ir al banco a pedir prestado. Pero un buen inversionista sabe que hay muchas maneras de poder obtener financiación, que es también buscar a otros inversionistas. O sea, no necesariamente con el banco, sino con otros inversionistas que pueden darte el dinero a cambio de una participación de tu compañía, pero que a final de cuentas también se vuelve socio. O sea, hay diferentes maneras de obtener financiación y no necesariamente casarnos con la primera. O sea, un buen inversionista sabe que puede también diversificar en esta parte. El punto número 3 es saber hacer trabajar juntas a personas inteligentes. El inversionista sabe que no lo debe de saber todo y por eso busca a personas expertas en temas y entonces se junta con ellos, no solamente para aprenderles, sino para que esas personas puedan trabajar para los inversionistas, ¿no? Entonces, saber, y aparte, cuando hace un match, hacen trabajar a esas personas inteligentes en cada una de sus áreas juntas y entonces es cuando explota, ¿no? Y todo se vuelve pues un éxito. Y el número 4 es que saben aceptar el riesgo inherente a la inversión. Ellos saben que en toda inversión hay un riesgo, pero aún así no les da miedo. A diferencia de una persona que a veces dices, oye, está esta oportunidad de invertir. No, pero es que ¿y qué pasa si pues no pierdo? ¿Y qué pasa si no gano? ¿Y qué pasa si no es cierto? ¿Y qué pasa si este negocio pues es mentira? Entonces, el rico obviamente no invierte a lo bruto, sino que tiene esa sensibilidad y sabe que puede perder, pero analiza y dice, no importa, le voy a jugar porque para mí es más grande la posibilidad de ganar que el riesgo de perder. Y entonces es así como lo hace, ¿no? O sea, todas las personas tenemos miedo, todas las personas de repente llegamos a tener miedo y al riesgo, pero hay maneras de poderlo minimizar y es abriendo esa mentalidad de inversionista. Y por último, la lección número 6, que habla, y eso es importantísimo, y creo que todos los que estamos aquí lo sabemos muy bien, que es trabajar para aprender y no para ganar dinero. Este es uno de los más importantes también porque nos dice Robert que no es malo estar en un empleo. Lo malo es no aprender. Muchas veces la ventaja de estar en un empleo es que tú puedes aprender sin tu dinero. O sea, cuando tú estás en un empleo, realmente todo lo que hagas, pues en realidad a ti no te afecta porque no estás trabajando con tus recursos, estás trabajando con los recursos de la compañía. Digo, y no quiere decir que vayas a hacer un fraude ni vayas a hacer algo malo. Simplemente que el de estar en un empleo, y lo hemos visto también nosotros en la escalera del emprendimiento, que estar en un empleo es para aprender. O sea, puedes apalancarte en temas de dinero porque de los ingresos vas a ahorrar y vas a empezar a invertir. Y además es importantísimo que aprendamos o sea, que aprendamos las técnicas y los procesos. Eso es muy, muy importante. Y las escuelas forman buenos profesionales y un buen empleado está siempre muy especializado en su trabajo. Pero esto no sirve para ser empresario. Y aquí habla de que debemos de dominar el 20% de cada campo de lo que nos da el 80% de los resultados. Y esto nos va a hacer mucho match a todos. Marketing,
gestión y comunicación. Lo mismo que nos dice la Academia de Emprendimiento. O sea, si nos tenemos que enfocar en algo, siempre va a ser primero en el marketing, después en la gestión de nuestros procesos y en la comunicación. Eso es lo que cualquier emprendedor, dueño de negocio, inversionista, debe de enfocarse en esas 3 áreas. Y ya, bueno, ya después de las 6 lecciones nos habla Robert Kiyosaki de que los 5 obstáculos de la libertad financiera, el número 1 es el miedo, es lo que les decía, el miedo a lo desconocido, el miedo a salir de nuestra zona de confort, a perder, al riesgo. Otro es la envidia, ya sea la envidia tuya hacia otras personas o la envidia de otras personas hacia ti cuando ven que estás haciendo algo y que llegan y te dicen, no, es que tú no puedes, no es cierto, lo que estás haciendo no te va a llevar a ningún lado. Entonces, ese es uno de los obstáculos también, la envidia, la tuya, pero también la ajena. La pereza, obviamente, o sea, muchas veces, ¿cuántas veces no hacemos las cosas que debemos de hacer y procrastinamos? Y entonces, ese es un obstáculo para obtener libertad financiera. Los malos hábitos en temas de dinero, es decir, gastar en lo que no tenemos que gastar, siempre pensar en que tenemos que ahorrar para poder invertir y al final entonces darnos esos gustos, ¿no? Esos gustos que todo el mundo queremos. Y por último, la arrogancia. Nunca, nunca debemos de sentirnos los que sabemos ya todo y menos en el tema de dinero. En tema de dinero siempre hay algo que aprender y en este caso no podemos ser arrogantes y no podemos ser soberbios de decir yo ya lo sé todo. Siempre hay que aprender. Y el último punto, que es el tema de la acción. Nada del conocimiento sirve si no lo ponemos en práctica. Y el punto 1 de pasar a la acción es detén todo lo que estás haciendo. Hay veces que tenemos que bajar el ritmo, ponernos a pensar qué es lo que no nos sirve y quitarlo para poder colocar lo que sí nos sirve y lo que nos va a llevar al éxito. Número 2, siempre estar en busca de nuevas ideas y oportunidades, no cerrarnos a lo nuevo. Lo nuevo es lo que nos puede llevar a ese éxito que tanto queremos. Actuar, es decir, buscar a alguien que ya esté en donde tú quieres estar y pedirle ayuda, que es lo que nosotros hacemos. Buscar un mentor que nos va a ayudar a llegar más rápido a donde queremos. Nunca dejar de aprender, nunca dejar de formarse. Libros, cursos, seminarios, conferencias, siempre, siempre tenemos que estar en ello. El número 5, hacer numerosas propuestas, ser proactivos, mantenernos negociando, ya sea negociar con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con quien quieras, siempre estar promoviendo la negociación de lo que sea, con amigos, cuando vas a comprar algo, negociar, aprender a negociar, ser proactivos. Observar lo que hay en tu barrio, es lo que decía en el ejemplo cuando Robert salió a correr, que veía las oportunidades. O sea, ¿cuántas veces no sabemos que a la vuelta de nuestra casa puede haber una gran oportunidad para nosotros, pero no la vemos? Entonces hay que aprender a abrir esa parte, ¿no? La mente y la visión. Pensar en grande, como decía la compañera del resumen del libro anterior, o sea, hay que pensar en grande. Si pensamos en chiquito, nos vamos a quedar chiquitos. Tenemos que irnos a lo grande y poder accionar así. Y por último, aprender de la historia. Y no necesariamente de la historia de México ni de la historia de los países, sino de las historias de los grandes empresarios. Hay libros, hay documentales donde podemos obtener información increíble y emular lo que ellos han hecho para aplicarlo a nosotros. Ese es también un punto muy importante. Y por último, compañeros, aquí está la carrera de la rata, de la que hablábamos. Las personas trabajan por dinero para pagar deudas hasta quedar sin dinero y entonces trabajar para generar dinero, para pagar deudas, quedar sin dinero y entonces otra vez trabajar. Y esa rueda es de la que les hablaba en el juego de cash flow, que era de la que se tenía que salir las personas. Entonces, mientras nosotros no tengamos una mentalidad de inversionista, de salirnos de la caja y de irnos a otro tipo de mentalidad y empezar a diversificar, vamos a continuar en la carrera de la rata y es lo que nosotros no queremos. Y finalizo la presentación con una frase que no es de Robert Kiyosaki, pero se me hizo muy adecuada. El secreto del éxito financiero estriba en gastar lo que sobra después de haber ahorrado y no en ahorrar lo que sobre después de haber gastado. Es sencillo, es simple, pero muchas veces se nos olvida. Mis redes sociales, @mentes de transformación. Todavía va a haber algunos cambios por ahí, pero bueno, ahorita en este momento me pueden encontrar así. Y pues, muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Venga, mi Carlos, buenísimo. Oye, a ver,
cuéntanos rápido a todos, nuevamente, dónde vives y cuál es tu negocio. A ver, haz tu comercial. Gracias. Bueno, yo actualmente vivo en Guadalajara, Jalisco, para todos, la tierra del tequila, por acá me pueden encontrar cuando gusten. Y actualmente me dedico a negocios digitales, específicamente el marketing de afiliados. Yo promuevo cursos digitales a través de Hotmart. La verdad es un muy buen negocio en el que entré ya hace algunos meses. Cada día estoy aprendiendo cosas nuevas y ahorita con la Academia de Emprendimiento no se diga, ¿no? O sea, las dos últimas clases, sobre todo para mí, fueron brutales. El tema del marketing, el cómo hacer el plan y cómo empezar a diversificar también los recursos en los diferentes medios en los que uno puede estar y sobre todo en el tema de dar valor a las personas para hacerlo todavía más fácil, ¿no? Entonces a eso me dedico. Voy a empezar también a compartir estrategias avanzadas de marketing para las personas, para que también no necesariamente tengan que dedicarse al tema de los cursos digitales, sino que en cualquier empresa o giro que tengan, lo pueden utilizar. A eso me dedico actualmente. Súper. Oye, Carlos, cuéntanos, ¿cuál fue tu principal aprendizaje del libro? Yo creo que, bueno, el libro yo creo que realmente es la parte de la mentalidad que debemos de tener de irnos hasta, bueno, hay otro libro de Robert Kiyosaki que es el del cuadrante del flujo del dinero, y yo me quedo con ser inversionista, o sea, la mentalidad de una persona rica en temas de inversiones, el ver las oportunidades, o sea, el abrirte a nuevas posibilidades, no quedarte con una sola. Yo creo que eso es lo que yo más aprendo del libro, el ver, o sea, el estar todos los días buscando dónde puede haber una oportunidad para generar una nueva fuente de ingreso o poder generar pues, desarrollo personal. Buenísimo. Pues Carlos, te agradezco. La verdad es que padrísimo igual. También me llevo muchas cosas. Siempre es bueno estar retomando todo este tipo de información para todos. Yo sé que es un libro que muchos a lo mejor ya leyeron, pero también es muy curioso, ¿no? Muchos como tú, que a lo mejor es de esos libros que están ahí aventados, Sí. que los tienen ahí, que bueno, algún día lo leeré. A mí me pasó, pero hace mucho. Yo me acuerdo que un tío en Estados Unidos, yo me fui a hacer un verano y ahí lo tenía y me decía, léelo, y nunca lo leí. Pasaron yo creo unos 2 años y algo pasó que lo leí y ahí fue cuando dije, mira, y me acordé, ¿por qué no lo había leído desde hace 2 años, no? Entonces, gracias. Yo creo que también hay que volverlo todos a darle una ojeada y una repasada. Recuerden, ¿no? Ojalá me sigan este consejo, tanto las sesiones que estamos dando en la academia como estas, como los libros. No sirve verlos una vez, no sirve. La clave, en verdad, este secreto es bien poderoso. Ojalá lo apliquen. Si ven mis sesiones de la academia mínimo 3 veces, si agarran un libro y lo leen mínimo 3 veces, esos libros que te gustan, todo va a cambiar porque se va a tatuar y va a generar hábitos. Así que, Carlos, gracias. Vivi, nuevamente, gracias. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos el lunes y les estaré avisando la siguiente semana también para los nuevos resúmenes del libro. Muy contento, la verdad, porque lo que han hecho está padrísimo. Gracias por aventarse a hacer esto. Gracias, en verdad. Y bueno, les mando un fuerte abrazo.